Santa Laura. Nos vamos a la Comuna de Independencia. Gonzalo Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Tenores, claro, Estadio Santa Laura, Universidad SEC, como le dicen acá, porque claro, ese es el nombre nuevo del Estadio Santa Laura. Y estamos con el entrenador del equipo que es el líder del campeonato, Martín Palermo. Martín, buenas tardes, gracias por estos minutos con ADN. Y consultarle por este buen inicio de campeonato, que claro, tuvieron por ahí un revés en Copa Chile, pero aparentemente, lo que conversábamos hoy con un par de jugadores, les sirvió esto para cambiar un poco el chip y tener este buen rendimiento con 16 de 18 puntos en el torneo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, obviamente que fue una autocrítica muy grande la que hicimos después de quedar eliminado de la Copa Chile, y bueno, creo que los jugadores fueron conscientes de que teníamos que iniciar el campeonato de la mejor manera, y bueno, más allá de un primer empate con Santiago Wander, creo que fue importante, y de ahí en más la consecuencia de las victorias fueron sumando confianza y tranquilidad al grupo, que hoy nos ubica en los primeros puestos. Así que bueno, debemos seguir trabajando y buscando una regularidad y más que nada mantenernos en los primeros puestos. Tenores, Martín Palermo ya los escucha para conversar. Hola Martín, te quería consultar cuánto hay en tu filosofía de Bianchi, en tus convicciones futbolísticas. ¿Cuánto hay de Bianchi en tu concepción como entrenador? No, la idea principalmente, yo me baso siempre a lo que él también transmitió como entrenador en ese inicio del año 98, donde de ahí en más entró un recorrido muy grande con muchísimos logros, con la conformación de grupo. Creo que es lo que él siempre trató de inculcar, la competencia, el ser un grupo con mentalidad ganadora, competitivo, con hambre de conseguir cosas importantes, y bueno, y con el llevar en el día a día a estar todos preparados a competir en cada uno de sus puestos de la mejor manera. Y bueno, él después obviamente elegía, pero que sabía que en cualquier momento del que no llegaba a estar siendo titular, el que lo reemplazaba iba a hacerlo igual o de mejor manera. Entonces hoy buscamos eso, que haya un plantel competitivo, que lamentablemente creíamos que lo podíamos hacer con las dos competencias este semestre, pero al quedar eliminado de la Copa, obviamente que nos enfocamos al campeonato local y, vuelvo a repetir, con un plantel que se conformó allá en el inicio de la pretemporada en La Serena, con la llegada de muchos jugadores, mucho recambio que hubo al plantel del campeonato pasado, y bueno, creo que eso se fue elaborando a esa idea por parte mía de esa conformación de grupo, que es lo que creo yo que algo de las cosas más importantes que te llevan a los objetivos que uno se traza al inicio de cada temporada. Martín, Unión hasta el momento en la parte defensiva ha funcionado muy bien, el viernes casi no les crearon ocasiones, ofensivamente es un gol y no mucho más. Se les va un hombre que es precisamente importante en esta segunda parte de la ofensiva. ¿Cómo lo soluciona? ¿Trata de replicar al hombre o tiene que reacomodar totalmente las piezas? Mira, yo creo que es relativo. Lo que tratamos de consolidarlo defensivamente, hoy lo hemos, creo, hecho muy bien en estos primeros 6 partidos de campeonato. Y que de ahí obviamente la elaboración del juego lo buscamos con alternativas, como lo era con Pinares, que ya no lo tenemos, con Arangui, con Meneses, con el ingreso de Poblete, tratando de recuperar también a Pablo Galdame, jugadores con buen pie, y que eso después generan las situaciones. Obviamente que los delanteros que hoy tenemos pueden llegar a tener otras características a las que teníamos en los 2 campeonatos anteriores cuando nosotros llegamos, en el caso de Churín y el de Salón, con otras características en juego, donde jugábamos más al contragolpe por su potencia, por su velocidad, que aprovechábamos mucho el juego de ellos, pero que a su vez también nos concretaban muchas situaciones y nos hacían muchos goles, y eso creo que no se equiparaba
a la cantidad de goles que hacíamos, y por eso muchos partidos los terminamos perdiendo por esa dificultad. Y hoy, bueno, consolidamos la defensa con un recambio muy importante, que eso nos lleva obviamente a que creer que no porque seamos buenos defensivamente no tengamos el propósito de atacar y tener un juego ofensivo. Se busca desde otra manera sincronizar eso, como para también uno ser ambicioso, y cuando está peleando cosas importantes tiene que tener esa decisión de ir a buscar los partidos, pero siempre y cuando siendo inteligente y resguardándote desde lo defensivo, pero que lo defensivo se basa también desde la ayuda de los delanteros, de los volantes, y bueno, y ahí se ve el compromiso grupal que lleva hoy a mantenernos con el arco en cero. Martín, tú jugaste en equipos grandes, bueno, ni hablar de Boca, Colo-Colo, la U, menos Católica hoy, tienen planteles más largos que los otros equipos, si podemos decir. ¿Cómo ves la arremetida de estos equipos que igual siempre de alguna forma se las ingenian para llegar a la pelea con la unión tuya, que obviamente quizás no tiene toda la cantidad de jugadores que tienen estos equipos para pelear mano a mano con ellos? Sí, obviamente que uno ve los planteles de Colo-Colo, de Universidad de Chile o del mismo Católica, y sí, los nombres a veces lo que uno cree que pueden llegar a marcar la diferencia. Hoy nosotros trabajamos con la idea de que el funcionamiento y el sistema táctico que se implementa podemos contrarrestar eso y poder sostenernos y mantener hasta el final del campeonato como lo venimos haciendo. Obviamente a Católica sí ya lo enfrentamos, tendremos que enfrentar a Universidad de Chile, a Colo-Colo, como lo mismo el próximo partido que va a ser con Antofagasta, que es otro de los seguidores ahí en el tercer puesto, y ya después apuntando al último partido con Everton, obviamente, que es el segundo que hoy nos persigue, el más cercano, pero después tenemos muchos partidos por delante que tanto enfrentar a Colo-Colo como a Universidad de Chile serán partidos duros, pero no es tener miedo por enfrentar a esos equipos, sino el saber de que los otros que tenemos que enfrentar, tanto Palestino, Curicó, Audax Italiano, bueno, son todos equipos que tendremos que respetar porque ellos también están necesitados por otros motivos. Entonces de lo que resta de campeonato todavía son muchos partidos por delante. Lo que sí, si nosotros mantenemos la confianza y la seguridad de que lo que estamos haciendo es completamente por méritos propios, al trabajo, a la exigencia, a la concentración de los 90 minutos que lo venimos haciendo muy bien, creo que mantendremos la misma línea, no vamos a cambiar nada por enfrentar a tal o cual rival, pero sí, obviamente que uno no tiene que dejar de considerar a esos equipos que de un momento a otro tienen una remontada y van a estar quizás peleando al final del campeonato. Sí, bueno, realizaste una renovación, un recambio del plantel, bastante grande. Por ejemplo, hoy toda la línea defensiva es toda nueva. En el mediocampo también hay 2 jugadores solamente que quedaban del plantel anterior. ¿Eso fue por una cuestión de necesidad, ya que había jugadores que terminaban contrato o que tenían mejores ofertas, o una cuestión de convicción que a lo mejor para pelear algo o dar el salto de calidad que se requería necesitabas realmente hacer esa renovación y ese recambio? No, fueron ambas cosas. Creo que en situaciones que se estaban finalizando contratos, no puedo ser quizás crítico a la hora de decir que esos jugadores no estaban a la altura de mis pretensiones. Creo que esos jugadores que hemos mantenido desde mi llegada, un año de trabajo, nos dieron la posibilidad de estar peleando en los 2 torneos, como nos dieron también la posibilidad de volver a jugar una Copa Internacional como la Copa Libertadores a inicio de este año. Entonces,
Lo que pasa que, bueno, uno analizó varios factores en relación a los que se le terminaban el contrato, que hacían muchos años que estaban acá en el club, que capaz que ya habían ganado muchas cosas y bueno, la posibilidad del recambio nos la estaba dando este momento y apuntar a nueva gente con otras ambiciones en el sentido de recambiar a la propuesta que uno también iba a implementar en este periodo. Creo que fueron bastante, casi 13 jugadores los que se fueron y 11 los que llegaron, así que eso apuntamos, sabiendo de que no nos garantizaba nada que este cambio nos iba a llevar a este resultado, pero a veces el empezar de nuevo y también avalado por Segovia, que es el propietario y que conjuntamente lo decidimos así, que era bueno el recambio que yo proponía y bueno, sentí todo el apoyo por parte de él, entonces de ahí en más me encaminé a esa búsqueda de encontrar los jugadores que hoy por hoy están rindiendo de muy buena forma. ¿Qué tal fue tu conversación con Pinares, futbolística? No quiero meterme en detalles porque obviamente no se pueden decir, pero tu intención era que se quedara, obviamente, los 6 meses que más o menos quedan de campeonato. ¿Cómo trataste de convencerlo? ¿Se podía, no se podía? Mira, hubo una charla, no sé si hace 1 mes y medio atrás, donde existió también, ¿no?, una posibilidad, no sé si era el mismo equipo, pero creo que era también de Arabia, de alguno de esos clubes del Oriente, y bueno, en ese primer momento César dijo que no, que prefería quedarse, que quería tener la oportunidad de estos 6 meses, viendo el tema de la selección, de su buen momento, y ahí se inició el campeonato normalmente, sin pensar en que en algún momento César se pudiera llegar a ir, pero bueno, reflotó una nueva posibilidad, sabiendo de que ya en Europa ya habían cerrado los libros de pases y que este era el único lugar que quizás podían llevárselo a César, y bueno, se analizó de mi punto de vista, si tengo que ser egoísta como lo hablé con él, era el que no se vaya, el quedarse, más que nada con un campeonato empezado, con un jugador muy importante en el cual lo habíamos designado capitán, mucha responsabilidad hacia él y él la había asumido en el transcurrir de los partidos, porque era otro César, el del semestre pasado o cuando nosotros lo conocimos, y desde el momento que asumió la capitanía nosotros debíamos modificar sus enojos, a veces sus peleas con los rivales, con los árbitros, y de un momento a otro lo notamos que ese cambio lo tuvo, otra injerencia también en sus compañeros, en el vestuario, en el día a día. Pero bueno, esto a veces son cosas por analizar fríamente, como él lo analizó, con su familia, con su futuro, desde más que nada desde lo económico, algo muy importante para él. Y bueno, y también la posibilidad del club desde un ingreso también económico importante. Así que desde ese lado se evaluó, se llegó a las negociaciones acorde a lo que el club pretendía, y bueno, y ahí se encaminó todo. Pero desde lo deportivo, mis palabras fueron obviamente que iba a perder un jugador muy importante, que desde mi lugar mis pretensiones eran que se quedara, pero que tampoco me iba a oponer, qué sé yo, no sé, quizás más adelante lo tome yo de otra manera, esas situaciones, y ser más egoísta y cuidar más los jugadores que seguramente en un momento determinado son de esos de los que te marcan la diferencia, y piense más en el equipo o en mí mismo que en el jugador, y ser más egoísta. Pero sigo sosteniendo que a veces pienso en situaciones que viví yo como jugador, y bueno, y yo se lo conté a él en esa charla. En el año 99 había empezado el campeonato argentino, creo que llevaban 2 o 3 fechas, y vino el Lazio de Italia a comprarme
por mucho dinero. Me reuní, el libro de pases cerraba el viernes y el jueves, juntamente con los dirigentes de Boca y la gente que venía del Lazio, se había acordado todo para yo irme. Y el viernes a la mañana, cuando me levanto, me entero de que el pase se había caído y que no me iba a poder ir, que Boca me iba a negociar en diciembre. Y yo en noviembre me rompí la rodilla y estuve 6 meses parado, y ese contrato de 5 años que tenía con el Lazio lo perdí por completo, con un proyecto futbolístico, un salto muy grande a lo que era ir a jugar a Italia, y desde lo económico muchísimo más. Y de eso me quedó mi experiencia, quizás el momento que pasé, lo difícil que fue, y a veces sigo poniéndome a veces en el lugar del jugador y no en el egoísmo del entrenador, a decir, no, te pierdo, y va a ser, la verdad que para el plantel, para el equipo, una ausencia irreemplazable. Pero nos acomodaremos, y ya se vio el otro día que el equipo lo pudo sacar adelante y que tengo jugadores preparados para ocupar el lugar que deja César, así que es un poco el análisis que fue en la conversación con César de por qué obviamente se terminó yendo. Sí, en esa misma función vimos a Israel Poblete, jugador que además llega desde un equipo descendido como Cobresal a esta Unión Española del segundo semestre, digo. Martín, te quería plantear, ya que hablabas un poco de lo mental, de la cabeza, de acompañar al jugador, ¿no es cierto? Y la decisión de tu cuerpo técnico y tuya de haber designado, nominado capitán a Pinares, que ya es parte del pasado inmediato para el equipo. El acompañamiento que ustedes piensan deben hacer, o cómo lo están viendo y cómo lo están proyectando también a Pablo Aránguiz, jugador muy habilidoso que generalmente tú sustituyes en el segundo tiempo porque recibe mucha infracción, porque también a veces cae más rápido de lo que a lo mejor podría, la jugada, no sé, darle un poquito más de aguante a la pelota, a la situación. A veces se deja amonestar también. ¿Qué proyección le ves tú a Pablo Aránguiz? Con Israel Poblete el otro día cubriste la función de Pinares. ¿Y cómo ves a este jugador que es uno de los proyectos interesantes que está en la Unión Española? Sí, obviamente a Israel, en estos últimos partidos que tuvo la posibilidad de ser titular, tuvimos un seguimiento, obviamente como te dijo, de un equipo que descendió pero que se destacaba y más allá de ser joven, creíamos que podía ser una alternativa al venir y ocupar el lugar de reemplazante de Pinares o el mismo Arangui en algún momento determinado, según en el puesto que lo ubiquemos. Y bueno, y nos ha dado buenos resultados, y sobre Arangui una proyección muy importante para el club y para él. Obviamente que es joven, que tiene muchas cosas por aprender, que no hay que recaer toda la responsabilidad que se ponga el equipo al hombro. Creo que el otro día ingresó Fernando Meneses al equipo, que él también tiene que ser un poco el que asuma ese rol, pero Pablo es un equipo que también colabora mucho en la recuperación, en el esfuerzo, más el esfuerzo que él tiene que hacer para ser el generador de juego, de asociarse con los delanteros, y como usted dice, se desgasta mucho con el forcejeo, con muchas infracciones que se le hacen, y por momento a veces no puede sostener los 90 minutos, que es lo que nosotros quizás vamos buscando partido a partido, a que eso se vaya incrementando, pero creemos que tiene un futuro muy grande, que es un jugador con una característica de juego muy particular, de esos que a veces hay o son escasos y que bueno, y que hay que seguir potenciándolo, trabajándolo para que obviamente sacarle rédito para nosotros mismos, y esa proyección que hoy por hoy está siendo citado por Robles a la selección, y bueno, como lo mismo el Pablo Galdames, que es otro jugador que tenemos que recuperar, que nos dio mucho cuando nosotros llegamos, y que es un jugador también joven, pero con mucha más maduración que Aránguiz. Pero seguimos trabajando en más que nada de potenciarlo desde lo individual a cada uno, a lo que seguramente ellos tendrán que reemplazar o ocupar ese lugar vacío que dejó Pinares. Martín, hay un jugador que adquiere particular importancia ahora con la salida de Pinares, que es Carlos Muñoz,
que es el hombre gol, que no ha tenido suerte en este campeonato, que el viernes se le vio ansioso. Usted como goleador, como un jugador bendecido por el gol, incluso cuando se lesionó me acuerdo que le hizo un gol a River con una pierna prácticamente. ¿Qué es lo que habla con él? ¿Cómo maneja la ansiedad? ¿Cómo lograr que Carlos Muñoz pueda enfocarse con el gol en un momento que parece no estar en una racha positiva, digo? Sí, un poco al cabo del partido del otro día hacía un poco hincapié a la falta de eficacia que estamos teniendo en la finalización de las jugadas, o no estamos siendo certeros en las mejores decisiones para asistir al compañero, y preocupado estaría el que las tengas las situaciones y las falles, o no estés concentrado, no estés preparado, y eso no veo en Carlos. Lo que sí veo un esfuerzo muy grande que él hace, mucho desgaste en querer colaborar desde ese inicio, desde lo defensivo, como para después en la parte cuando tenemos la pelota asociarse y tener participación, pero no se lo está asistiendo bien, no, quizás en los momentos que estamos generando esas situaciones, él a veces por salir a jugar mucho, después pierde presencia dentro del área, que es donde tiene que estar, y bueno, lo voy hablando para que él se mantenga tranquilo. Es un jugador con unas características de juego diferentes a las que tenía Churino, las que tenía Salom, así que voy a seguir haciendo hincapié en ese trabajo desde lo ofensivo, buscarle más variantes y más alternativas para que se lo asista y para que él también se sienta partícipe de esa finalización de jugada, porque bueno, es lo que estamos careciendo, más allá de los resultados favorables y el ganar, pero en algún momento determinado, como el del otro día, más allá del gol en propia puerta de la U de Conce, generamos otras situaciones que eso no había seguramente dado la posibilidad de haber manejado el partido de otra manera. Si uno va 2-0 y el partido siendo de local y no estar, al no correr peligros, como fue también el otro día, pero quizás con otra soltura en el juego y no estar preocupado a que en cualquier momento te hacen un gol y te empatan. Entonces creo que lo que tenemos que complementar a ese juego defensivo que tenemos tan sólido, ser un poquito más ofensivo para en momento determinado marcar una mayor diferencia. Pensando en esa eficacia que quizás a Unión le está faltando, pero tú ya lo estás viendo, ¿cómo has visto ese tema en la selección chilena? Me imagino que lo has visto. Yo no te voy a pedir y no lo vas a hacer seguramente, criticar al técnico, pero ¿cómo has visto los delanteros? ¿Qué crees que les falta? ¿Están desasistidos? ¿Juegan muy de espaldas al arco? ¿Están bien marcados? ¿Le conocen el juego a Chile? A ver, los delanteros es a veces cuestión de momentos y también de situación a cómo está el equipo. Porque la realidad es que cuando el equipo funciona bien y las cosas van bien, seguramente lo que se destacan son los delanteros por ese buen juego o esa manera que tuvo Chile a lo largo de todo este tiempo. En la Copa América, que me tocó venir acá a Chile y ver esa Copa América, en las eliminatorias, y bueno, creo que se veía un equipo muy asociado, con jugadores desequilibrantes, que cuando está bien Vidal, que cuando está bien Alexis, que cuando hay buen pie, buen pase desde los volantes con Aranguis, obviamente que son los asistidos a los delanteros. Por eso Vargas ha hecho muchos goles, o Castillo lo mismo. Entonces yo creo que no hay que recaer a que es preocupante lo de la selección de Chile por no convertir goles, sino que se tiene que volver a retomar a esos niveles de juego que los destacó y que los llevó a hacer lo que es la selección de Chile, con la conducción tanto de Sampaoli como la del último tiempo de Pizzi. Entonces creo que son momentos y a veces son estados de ánimo que conlleva
esos buenos rendimientos y a situaciones que tendrán que sacar adelante, pero recaer a que haya un problema específico a por qué los delanteros de la selección no hacen goles, yo creo que lo baso principalmente en retomar lo mejor de lo que se vio de la selección de Chile, que es el juego en conjunto, obviamente enfocando a esas individualidades que marcan la diferencia. En ADN Deporte, conversando con el técnico de la Unión Española, Martín Palermo, y es un problema que también tienen al otro lado de la cordillera, la selección de su país. Martín, bueno, este fin de semana anotaron Icardi, Dybala, también Leo Messi. Usted tiene una historia famosa de ese gol bajo la lluvia frente a Perú y la clasificación al Mundial. ¿Le parece interesante esta idea de estar evaluando si el partido de la selección con Perú en la próxima fecha se lleva a la Bombonera, Martín? Sí, obviamente que trae recuerdos a lo que fue esa clasificación al Mundial del 2010, que me tocó ser partícipe justamente en el partido con Perú, pero bueno, ya pasaron muchos años, es otro el momento y el presente de la selección que seguramente usted lo nombró, muchísimos de los delanteros que hoy están en la actualidad siendo considerados por Sampaoli, han hecho goles en cada uno de sus equipos, pero habrá que confiar y seguir creyendo en este plantel, en los grandes jugadores que tiene la selección argentina como para poder sacar adelante estos 2 últimos partidos de eliminatoria y dar lugar a poder entrar al próximo Mundial. A ver, lo de la cancha siempre es una cuestión de cómo uno se siente más cómodo. Siempre la selección ha jugado en el estadio de River desde muchísimos años. Después de lo que a uno le guste, de lo que se siente en la Bombonera en particular, no es lo mismo obviamente que en la cancha de River, porque la gente está más cerca, porque la sentís como que estuvieran al lado tuyo gritándote y apoyándote y alentándote, más que nada por esa cercanía y cómo es la cancha de Boca. En la de River me ha tocado jugar muchas veces enfrentando a River en los clásicos y lo mismo con la selección, pero después era una cuestión de decisión final a lo que siempre estuvo por parte de los dirigentes, o no sé si en este caso tendrán injerencia los jugadores o el entrenador para ver qué cancha elegir. Pero si hay que ganar en la cancha de River, en la cancha de Boca. Si yo elegiría, obviamente que le voy a repetir, por hacer sentir un poco más de presión, si es que uno lo siente y lo hace el hincha, y más siendo el hincha que va a ir a apoyar y que va a ir a alentar a la selección argentina, en la cancha de Boca se va a sentir mucho más, pero esperemos que eso no sea consecuencia de lo que todos los argentinos queremos que pase, que es que gane y estemos clasificados para el próximo Mundial. Sí, porque eso es lo que más se ha repetido estos días, luego del empate con Venezuela, Martín, en los medios argentinos, ¿no? Que nadie se imaginaba en algún momento a River en la B, y River bajó a la B, y no sé si usted se imagina un Mundial sin Argentina. No, obviamente que no, es difícil. Desde que soy chico y recuerdo del Mundial nací en el 73 y el primer Mundial fue el del 78, saliendo campeón del mundo, y de ahí en más todo lo que me tocó vivir, y ya después siendo jugadores como que uno se mete más en esto del fútbol y desde lo profesional y lo que me tocó vivir personalmente, en todas esas vivencias que el fútbol me ha dado, pero tampoco me deja de sorprender en lo que el fútbol también puede llegar a pasar. No, ojalá que no pase lo peor, y vuelvo a repetir, que el próximo Mundial la Argentina esté en Rusia y que todos los acompañemos de la mejor manera. Le queremos agradecer estos minutos para conversar con ADN Deportes, Martín Palermo. Lo vimos el sábado también ahí acompañado por el Pato Abondancieri viendo la Universidad de Chile. Me imagino que tomó buenos apuntes ahí para el que va a ser uno de los próximos rivales de la Unión. Sí, obviamente que después de Antofagasta lo recibiremos acá en Santa Laura y
Bueno, vimos un equipo que fue golpeado en el primer tiempo, pero tiene esa calidad de jugadores y esa reacción en el segundo tiempo que quizás lo llevó a emparejar el partido, a empatarlo, y yo creo que si duraba 5 o 10 minutos más se lo terminaba ganando, y más obviamente por la expulsión que había sufrido O'Higgins. Pero bueno, es lo que hablamos anteriormente, el tenerlo en consideración al último campeón, un equipo que también seguramente tendrá esas pretensiones. Ahora, cuando nosotros enfrentamos a Antofagasta, se enfrenta a Everton, el otro equipo que está ahí también peleando. Entonces, nada, nosotros nos tenemos que enfocar en nosotros, sin dejar de mirar para atrás, porque somos nosotros los que estamos ahí arriba y son los otros equipos, los seguidores que querrán alcanzarnos, pero siempre y cuando, si nosotros seguimos haciendo las cosas de esta misma manera, seguramente trataremos de consolidarnos hasta el final del campeonato. Y además, Martín, tomando en cuenta su condición, que a la U se prendió Pinilla, está haciendo goles de Copa Chile, campeonato local, y eso es un jugador que puede marcar la diferencia. O sea, es distinto la U con Pinilla apagado que la U con Pinilla en la ruta del gol. Sí, a diferencia del campeonato pasado, que obviamente consiguieron el título con Mora, que le dio muchísimo, pero con otras características de juego, Mora, a la que hoy tienen a Pinilla, donde transmite muchas cosas hacia el equipo. El otro día fue un empuje muy grande la que él hizo a poder empatar el partido, obviamente complementado con otros jugadores muy importantes, como Reyes en el mediocampo, que no para de correr, los pasajes que él, si no es Monzón, es Bocellur, o de Rodríguez por el sector derecho. Tiene muchas alternativas de juego y que uno no puede, obviamente, desatender a esos jugadores, porque en algún momento determinado van a marcar la diferencia. Así que en eso, cuando nos toque enfrentarlos, tendremos que ser bien precavidos y hacernos más que nada fuertes nosotros, más en nuestra cancha y el momento que estamos pasando. Si me permite la última, Martín, para irnos con algo de la Unión Española, porque el hincha hispano y bueno, también el futbolero en general lo está disfrutando este momento de conversación con usted en Santa Laura. Lo bueno tal vez de las continuidades en los técnicos es que también se van sumando las malas y las buenas. Y creo que cuando se deja trabajar un cuerpo técnico, y este ya es su tercer torneo al mando de la Unión Española, se van sacando lecciones. Para el hincha de la Unión Española fue muy dolorosa el año pasado la derrota con Católica en Santa Laura 4-3, fue dolorosa también la goleada en Bolivia, y el campeonato pasado, el del primer semestre de este año, la fatalidad de haber dejado escapar muchos puntos en los últimos minutos del partido. Me parece que con la reformulación que usted hace de la defensa también sacó una lección importante, ¿no? Sí, obviamente de todo. Uno fue autocrítico en analizar el año de trabajo que habíamos tenido, y eso a consecuencia pudo también ser parte de esta reestructuración y enfocarnos a un nuevo comenzar. Y obviamente que sí, fueron resultados que nos dolieron mucho con Católica, como con la U también acá de local, que ganamos 2-1 y terminamos perdiendo 3-2. Entonces, hacia eso nosotros apuntamos. Cuando uno quiere pelear cosas importantes, no puede sufrir esos tipos de partidos o pérdidas de puntos en esos últimos minutos, como nos pasó con Iquique también allá en Iquique, y obviamente que lo que sufrimos en la eliminación de la Copa Libertadores, esa goleada en Bolivia, también me llevó a mí a analizar mucho del por qué fue, haciéndome obviamente cargo de haber planteado el partido de esa manera. Pero bueno, todo sirve para proyectarse ahora en adelante. El equipo está muy bien, el grupo está muy bien, obviamente que hay gente de mucha experiencia. El haber llegado Gustavo Canales al plantel con su experiencia y lo que él también ha ganado acá en el club, lo que transmite para el grupo, se está poniendo ya más que bien a punto para uno tenerlo más en consideración, y entrando en casi todos los partidos desde que él volvió. Así que bueno, es un recambio importante que también tenemos en la ofensiva, que también nos puede aportar su cuota de gol.
más todo el resto, Diego Sánchez, que está también pasando un buen momento desde esa solidez defensiva, comenzada por él, más rendimientos que jugadores que han llegado y se han incorporado en este periodo, donde no sabíamos cómo iban a terminar rindiendo, como Pizorno y Ramiro González. Están dando mucha solidez defensiva, pero así se complementó también Juan Pablo Gómez y la llegada última de Diego Sosa. Y obviamente que de ahí se conforma el mediocampo con la presencia bien de Santiago Galucci y los nombres que ya vimos que tenemos alternativa de juego. Así que creo que apuntamos a lo que al inicio de la charla fue conformar un gran grupo con mentalidad ganadora, competitiva, con hambre de conseguir cosas importantes y en eso estamos encabezados por esos nombres propios que acabé de nombrar recién. Ahora sí, Martín Palermo, muchas gracias por estos minutos de conversación. ¿Aprovecha las fiestas patrias para viajar a Argentina o se queda acá? ¿Se pasa bien en el 18? Me imagino que le han contado de las fondas y de las fiestas patrias. Sí, el año pasado las vivimos, fuimos, participamos, pero voy a aprovechar como justamente este fin de semana que tuvimos sábado y domingo no lo hice, o en el parate de eliminatoria pasado tampoco lo hice. Voy a aprovechar este fin de semana para cortar un poco, después ya que uno se va para fin de año, a cortar estos 6 meses que llevamos a veces sin ver a la familia, y bueno, y que tengo a mi hijo chiquito de 1 año y medio y que los abuelos y los tíos y los primos extrañan y quieren ver, así que este fin de semana seguramente iremos para Buenos Aires. Bueno, aproveche ese viaje, que pase bien, y muchas gracias una vez más, Palermo, por estos minutos para conversar con ADN Deportes. No, muchas gracias a ustedes y hasta cualquier momento.